Gracias, Juliana. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, nos alegramos de poder estar juntos y como bien decía Juliana, estamos hoy concluyendo el tema que iniciamos la semana pasada. Queridos hermanos, jóvenes y amigos, el sábado que viene, me voy anticipando, nosotros vamos a suspender el tema porque hay una programación especial. Está el programa que va a estar a cargo del Ministerio de la Mujer, Rompiendo el Silencio, que va a comenzar el sábado que viene en la tarde y va a continuar por 4 días hasta el martes, ¿verdad?, con toda una temática especial que tiene que ver con el tema drogadicción, alcoholismo, y bueno, que ya se ha venido anunciando a la iglesia. Así que el culto de enfoque cede el espacio de esta serie que estamos desarrollando para que entonces nuestras hermanas y la iglesia pueda desarrollar ese lindo programa, y lo cual también tiene un enfoque evangelístico de poder traer, bueno, a nuestros interesados y poder disfrutar de esas temáticas. Por eso, lo que hoy concluyo, luego vamos a seguir con la serie a partir del siguiente sábado, es decir, en 15 días. A partir de ese sábado lo que vamos a comenzar a ver es el estudio crítico del registro bíblico. Es decir, lo que hemos hecho hasta hoy, lo que vamos a hacer hasta hoy, es una introducción acerca de todo lo que tiene que ver con conceptos generales de ciencia y religión, con el origen del conflicto, cómo se originó todo esto, pero entonces ya después en las reuniones que tengamos posterior a esta del sábado que viene, como bien decía, vamos entonces a ver un poquitito el estudio crítico del registro bíblico, con algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación, lo que tendrá que ver con el diluvio, el registro fósil, en fin, aquellas cosas que por allí son más conflictivas a la hora de ver los orígenes, el origen de la vida, sobre todo en este planeta. Así que eso lo vamos a ver de acá a 15 días. Y esperamos, bueno, que el Señor también nos acompañe en esa instancia. Muy bien, creo que tenemos, a ver, ahí está. Voy a avanzar un poquitito. Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos el método científico, cómo trabaja la ciencia a través de estos puntos? Toda rigurosidad científica lleva adelante este procedimiento o esta metodología, no importa la ciencia de la que se trate. Finalmente llegamos a la contrastación de la hipótesis, que dijimos que puede ser verificada, puede ser falsada, o la hipótesis no puede ser ni verificada ni falsada, entonces hay que formular una nueva hipótesis. Así trabaja el método científico. La investigación bíblica, ¿se acuerdan? Habíamos visto de tener en cuenta algunos puntos, sobre todo lo sobrenatural, los acontecimientos únicos, la rapidez con que ocurren las cosas, la división de los contenidos bíblicos, y entonces vimos la metodología a través del método exegético, hermenéutico, vimos el histórico, geográfico, cultural y el aspecto teológico del autor. Recuerdan que vimos un poquitito el origen de todo este conflicto, mencionamos algunos autores, ahí ustedes están viendo la fotografía de estos grandes y estas mentes brillantes que sin duda, además de tener un carácter científico, muchos de ellos reconocidos, eran verdaderos investigadores de la palabra de Dios, y ellos se acercaban a la palabra de Dios, o sea, se acercaban a la naturaleza, veían cosas en la naturaleza y entonces se acercaban al registro bíblico para poder entender y comprender mejor al Dios de la naturaleza. Sin embargo, vimos que el fijismo de la iglesia, las situaciones de tanta rigidez fueron llevando, ¿verdad?, por falta quizás de investigación bíblica, a que muchos de estos personajes, iniciándose obviamente con este gran personaje Galileo Galilei, que bueno, lo hicieron retractar, ¿no? Sin embargo, en el fondo de su corazón él nunca se retractó de lo que él creía con respecto a cómo la Tierra giraba alrededor del Sol. Y bueno, y así fuimos avanzando, vimos que había cuestiones, y esto ya después lo vamos a analizar más en profundidad, todo lo que tiene que ver con el registro fósil, y el siglo XVI, XVII, ¿verdad?, fueron donde estas mentes comenzaron a desarrollarse, y ya para el siglo XVIII entra realmente en conflicto toda esta situación. No podían encontrarse ciertas explicaciones que en la naturaleza se veían y se observaban, y que obviamente al fijarse en ciertos conceptos muy rígidos, obviamente llevaron a una determinación de estos hombres de dar por a un lado, ¿verdad?, lo que tenía que ver con el registro bíblico, ¿no? Hablamos de Paley,
¿Se acuerdan de este hombre, defensor del creacionismo? Fue un hombre que influenció mucho sobre la vida de Charles Darwin y que lamentablemente, en el caso de Darwin, que obviamente leyó a Paley, el diseño inteligente, la analogía del relojero como habíamos analizado, vimos que en el caso de este hombre, Charles Darwin, también una mente realmente privilegiada, hubieron algunos factores que afectaron el hecho de por qué él, siendo una persona que en primera instancia tenía un acercamiento a la palabra de Dios y quería tratar de buscar respuestas en la palabra de Dios para lo que Darwin observaba en la naturaleza, vimos que todo lo que pasa en la naturaleza no coincidía con lo que la Biblia por lo menos le permitía conocer. Eso fue un punto de lo que pasó para que este hombre, de ser una persona cristiana, creyente, pongamos así, finalmente se termina convirtiendo en un ateo, ¿no? Y bueno, lo que nosotros conocemos de Darwin un poquitito, ¿no? La iglesia, dijimos, tenía pensamientos muy fijistas y no daba respuestas a lo que obviamente Darwin interpretaba, y vimos también que conceptos doctrinales influyeron negativamente sobre las mentes pensantes y brillantes, en especial de Darwin. Él había perdido a su padre, todo este concepto del infierno, el tormento eterno, a él no le cuadraba, y todo eso finalmente terminó desdibujando el carácter de Dios y de la Escritura en la mente de este científico, ¿no? Y bueno, siguió adelante con los avances de todo lo que él estaba investigando. ¿Se acuerdan que lo último que vimos la semana pasada, que nosotros no podemos nunca dejar de ver la realidad con la que vivimos, con la realidad con la que nosotros nos encontramos día a día, que está enmarcada, lo que pasa en tu vida hoy, ahora, todo está enmarcado entre un conflicto entre el bien y el mal. Y obviamente el enemigo de Dios, conociendo que en este tiempo ya dejamos el siglo XVIII, un siglo crucial para la ruptura de algunos conceptos entre ciencia y religión, para entrar entonces en el siglo XIX, donde la figura preponderante, si bien hubo otros, y vamos a ver, fue Darwin. Obviamente el enemigo de Dios, sabiendo de que Dios haría resurgir un remanente, ¿se acuerdan que alguna vez hace tiempo atrás, ya hace dos años por lo menos, cuando hablamos acerca de las profecías en torno a 1844, una fecha importante para nosotros como adventistas del séptimo día, 20 años para atrás, 20 años para adelante, en la franja de 40 años, en torno a 1844, 20 para atrás, 20 para adelante, nosotros nos encontramos con el surgimiento de un montón de movimientos o pensamientos que obviamente contrarrestaban todo lo que Dios comenzaba a hacer resurgir de toda esa época de oscurantismo, ¿verdad?, de lo que fue la Edad Media y los conceptos fijistas de la iglesia popular. Bueno, en el siglo XIX, cuando surge, ¿verdad?, el remanente, nosotros vemos que se comienza a predicar un triple mensaje angélico desde el año 1839, 1840, reconocemos históricamente, denominacionalmente, que se comienza a predicar el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14, a partir de 1843 el segundo mensaje angélico, y a partir de 1844 y hacia adelante, ¿no?, el tercer mensaje angélico, uno tras otro, ¿no?, superponiéndose, acoplándose, mejor dicho, un mensaje tras otro. Fíjense que entre 1844 y 1863, ustedes están viendo en la pantalla, es el proceso de formación del sistema doctrinal adventista. Si bien otras doctrinas van a ser puestas más adelante, pero básicamente lo esencial del remanente y lo que tiene que ver con el concepto doctrinal de la iglesia está entre esos años, entre 1844, fecha importante que ya analizamos cuando vimos el tema del santuario, el comienzo del juicio, ¿verdad?, y 1863, que es cuando oficialmente el remanente, la iglesia adventista, toma su nombre como sí. Fue en 1863 cuando nosotros, en la Asociación General Reunida, se decide que la iglesia se llame Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí nosotros encontramos el proceso de formación del sistema doctrinal, y fíjense que uno de los pilares entre estos tres mensajes, o el hilo conductor entre estos tres mensajes angélicos, si ustedes me acompañan, por favor, a Apocalipsis, vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 14, y entonces recordemos los mensajes angélicos que ese grupo de pioneros comenzó a predicar. Dice el versículo 7, decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
El segundo mensaje, versículo 8, dice, y un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Fíjense, yo les dije que el hilo conductor entre esos tres mensajes angélicos es un tema de adoración. Tiene que ver con que el remanente, lo que iba a hacer resurgir, es la verdadera adoración al Dios creador. ¿Se iba a quedar acaso el enemigo durmiendo en ascuas, verdad? Iba a estar ahí durmiendo sin hacer nada, pasivo. No, obviamente él iba a crear movimientos, sea religioso, sea científico, como quiera llamarlo, que obviamente contrarrestaran lo que el remanente tenía que salir a predicar. Y una de las cosas que el remanente salió a predicar con fuerza y con ímpetu fue la verdadera adoración al Dios creador. Y fue entonces en ese siglo, ¿verdad?, donde el remanente va surgiendo, donde se predica un mensaje, donde se está formando todo el sistema doctrinal del remanente, donde también nosotros encontramos sistematizado todo lo que fue la formación de los conceptos modernos del sistema evolucionista, ¿está bien? Y entonces dejamos la semana pasada, dejamos con estas fechas, ¿verdad?, que fíjense ustedes allí en la pantalla, fechas importantes. Ahora yo les voy a decir qué ocurrió, ¿verdad? Si bien son conceptos generales, hay mucho más detalle, estamos viendo generalidades, pero estas fechas son importantes en la formación y en la conformación de todo el sistema evolucionista a través de lo que Darwin expresó, ¿está bien? Y ahí entonces vemos el año 1837, 1839, 42, 1844, el 58, el 59 y 1870-72. Antes de poder analizar junto con ustedes estas fechas, y vamos a ver algunos aspectos de lo que ocurrió en todo lo que concierne a Charles Darwin, me gustaría leer con ustedes un texto de la Palabra de Dios, que ustedes conocen muy bien y está allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y leemos el versículo 39. Dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan, queridos amigos, hermanos, jóvenes, que la semana pasada decíamos que uno de los grandes problemas que falló la investigación, ya sea de un lado o del otro, del ámbito religioso o del ámbito científico, lo que falló fue la investigación bíblica? Y yo después, al final de esta meditación, de este tipo taller, seminario, ¿verdad?, voy a volver a este texto, voy a leer otro texto más como para cerrar el tema de esta noche, pero fíjense que Jesús dice, ¿no? Ustedes escudriñen las Escrituras porque en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Uno de los grandes problemas que Darwin tuvo fue que esas cosas que no coincidían, que él observaba en la naturaleza, que por ahí no coincidía con lo que la Biblia le decía o le habían enseñado, el fijismo de la Iglesia, ciertos conceptos doctrinales que influenciaron negativamente sobre él, fue no él ir a la fuente de primera mano. Todos los que han analizado la biografía de Darwin, sobre todo aquellos que nos interesa el creacionismo y que obviamente desde la otra ala no se va a decir, pero sí se va a decir desde aquellos que han investigado desde el punto de vista creacionista la vida de este hombre, porque fue un creyente de Dios, es que él, en vez de ir a buscar a la fuente de primera mano como era la Biblia, se quedó con lo que les enseñaron sus maestros. Y yo les dije la semana pasada con todo cariño, nunca te quedes con lo que uno te dice, jamás. Ese es un error fatal, porque uno es ser humano y uno se equivoca y se puede seguir equivocando. La fuente primaria a la cual vos tenés que ir es a la palabra de Dios, es a Dios mismo. Él sí, como cantaba Judith, ¿verdad? Él sí no te va a fallar, ¿no? Él sí no te va a fallar. Y ese es el problema, ¿no? Y dice Jesús, escudriñan las Escrituras, ustedes creen que en ellas pueden encontrar la vida eterna, dice, ellas son las que dan testimonio a mí. Yo creo sinceramente que si este hombre, esta mente privilegiada, no se hubiese quedado con lo que le enseñaba la Iglesia, con lo que enseñaban los pensadores de su época, y hubiese ido él por motus propio a querer investigar más lo que la palabra de Dios podía dilucidar, obviamente no nos encontraríamos en esta situación. Pero bueno, hermanos, no se olviden, nosotros todo lo que pasa en nuestra realidad está enmarcada entre un conflicto
entre el bien y el mal. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a ver un poquitito algunos aspectos que tienen que ver con estos años y con el pensamiento del concepto de evolución en la vida de Darwin, ¿no? El año 1837, allí está en la pantalla, ¿verdad? La historia dice que Darwin comenzó a darle forma a su teoría, ¿no? En ese año, Darwin comenzó a darle forma a su teoría. Él va a elaborar en el año 1837 su primer libro de notas, ¿sí?, sobre la evolución. 2 años después, el año 1839, nosotros vemos que los principios más importantes de la teoría que Darwin había desarrollado ya estaban establecidos 2 años después, en 1839, a forma de un borrador, ¿sí? En 1842, Darwin escribe el primer diseño de su teoría en lápiz. Esto que era un borrador, esto que eran ideas que ya tenía un poquito de forma. Para el año 1842, Darwin escribe el primer diseño de su teoría. Organiza su borrador anterior, pero sin publicarlo. Este escrito, ¿verdad?, que para este año Darwin ya le había dado forma, constaba con 35 páginas, en el año 1842. En el año 1844, justo cuando es una fecha importante para el surgimiento del remanente, Darwin escribe un ensayo, el resumen anterior del año 42, ahora de 35 páginas, es ampliado a 230 páginas. O sea, realmente las investigaciones continuaron, él siguió escribiendo sus notas y entonces ese ensayo se fue acrecentando en volumen hasta llegar a 230 páginas en el año 1844. Estaba listo para ser publicado en ese año, ese ensayo, estaba listo para ser publicado, pero no lo publica Darwin en ese año. Una de las cosas por las cuales no lo publica era porque Darwin tenía miedo. Darwin tenía miedo, ¿verdad?, porque ustedes saben todo lo que la iglesia era, todo lo que involucraba, una cuestión bastante novedosa. Hasta ese momento nadie había quizás sistematizado, si bien ya se empezaba a hablar de algunas cosas o algunos conceptos, pero es evidente que todo esto no lo animaba a Darwin. Y hermanos, es una cuestión natural, el miedo en cada uno de nosotros existe, ¿no? Y ante cosas, o sea, imagínate que vos vas a lanzar al mundo algo que por cientos de años, por miles de años no fue así. Entonces obviamente el temor era considerable en este hombre, ¿no? Por eso ese ensayo de 230 páginas él no lo publica en ese año. En ese año, 1844, nosotros también encontramos a un personaje, mi inglés no es bueno, Robert Chambers, dirá, ahí están el año de nacimiento y el año de fallecimiento. Este científico, este naturalista, biólogo, ¿verdad?, él publica la obra llamada Los vestigios de Chambers, ¿no? Que proponía este biólogo, este naturalista, ¿verdad?, que obviamente los vestigios de Chambers, lo que él escribe, llega a manos de Darwin, ¿no? Bueno, es interesante porque esta obra, Los vestigios de Chambers, no se publica, pero no se le pone el autor. O sea, Chambers no pone que él es el autor. ¿Por qué? Porque también él tenía miedo. Él también tenía miedo. Y la obra que se publica, se la publica con un autor falso, un hipotético autor. ¿Está bien? Bueno, en esta obra trata del cambio evolutivo de la naturaleza, en Los vestigios de Chambers, a través de los largos periodos de tiempo. Eso es lo que trata, ¿no? Trata del cambio evolutivo en la naturaleza. Ustedes pueden poner en internet, busquen vestigios de Chambers y ahí le van a aparecer los puntos principales de esa obra o de los tratados. Si alguien lo quiere leer y está en inglés, obviamente puede tener acceso a lo que este hombre escribió, ¿no? Así que trata de un cambio evolutivo en la naturaleza a través de largos periodos de tiempo, este biólogo. Y el hombre es el producto final de dicho proceso. Darwin leyó los escritos de Chambers y para Darwin carecía de carácter científico algunos de los postulados que Chambers pone en su obra, ¿está bien? No lo consideró malo, pero
consideró Darwin de que no tenía un carácter científico serio, ¿está bien? Sin embargo, fíjense que Darwin no fue el único que habló de un proceso evolutivo de la naturaleza desde organismos inferiores hasta ser el ser humano, ¿verdad? El último en la cadena de todo este proceso, ¿no? Decía Chambers, el hombre es una especie más de los animales inferiores. Lo interesante es que Darwin, lo novedoso que tuvo Darwin al hacer su tratado, su obra, ¿no? Es que Darwin explica lo que Chambers y otros no explicaron, cómo se producen los cambios, ¿no? De especies inferiores a otras. Bueno, su teoría, lo que postula él, es cómo se produce el cambio. Cómo paso de un organismo unicelular a ser un organismo celular, vertebrado, y así se va complejizando cada vez más. Bueno, la teoría de Darwin lo que trató de explicar fue esos cambios. Ahí estaba la originalidad que Darwin tuvo, ¿sí? La originalidad de Darwin no estuvo porque él escribiera de evolución, porque como este personaje, ahora vamos a ver otros también escribieron de evolución. Pero, repito, la originalidad de Darwin estuvo en poder explicar, ¿verdad?, cómo se producían los cambios. El ser humano se parece en algunas cosas, dijo Darwin, y en otras no, a los animales. Y él trató de explicar entre lo que tiene que ver con los cambios, y más original todavía fue explicar las diferencias, porque las semejanzas eran fáciles de explicar, porque hay semejanzas entre algunos animales y el hombre, o entre algunas especies y otros. Las semejanzas eran fáciles de explicar. Lo que era difícil era explicar las diferencias. Y dentro de lo que Darwin explicó, o trató de resumir en su teoría, es cómo se producían esas diferencias. ¿Está bien? Darwin dio una explicación de cómo se producían, y él dijo que eran por selección natural, ¿sí? Es ahí, ¿verdad?, donde ya para el año, a ver, déjenme volver para atrás, correcto, para el año 58-59, nosotros encontramos este tratado o este ensayo donde vemos que se va a publicar El origen de las especies por selección natural, la obra más famosa y conocida de este científico británico, Charles Darwin, ¿verdad? Así que fíjense qué interesante, ¿no? Muchos habían escrito de evolución. Darwin trata de explicar las diferencias que había entre organismos más inferiores a organismos más superiores, y eso fue lo que creó la originalidad de este científico, ¿está bien? En el año 1858, el libro está listo desde hacía ya tiempo. Tuvo un grupo de amigos que influenció sobre Darwin para que lo publicara, pero aún ahí, en ese año, él no se atrevía por razones de conciencia, por razones de seguridad, en el año 1858, y por cuestiones religiosas. Repito, fíjense, desde los primeros borradores en el año 37, ya estamos en el año 58, ya todo estaba listo desde hacía tiempo. Pero él todavía, hay un grupo de amigos que influencia sobre Darwin. Publicá El origen de las especies por selección natural, es original lo que vos estás postulando en tu teoría, pero Darwin no lo publica todavía aún en ese año, ¿verdad?, por razones de conciencia, por razones de seguridad y por razones de índole religiosa, que eran muy fuertes en él. Pero algo pasa en el año 1858, algo pasa. Hay un personaje que entra en escena, a ver si lo tengo por acá, y ahí ustedes lo tienen, Alfred Russel Wallace. Este hombre también es un biólogo, un naturalista. Qué interesante, todos británicos, ¿no? Estos británicos, mentes privilegiadas. Este hombre estuvo allí por la zona del Asia Menor, ahí en la zona de, si no recuerdo mal, por la zona de Filipinas, Indonesia, por allí anduvo, y él anduvo haciendo observaciones, ¿verdad?, en la naturaleza, cuestiones, y mientras Darwin estaba postulando sus teorías y hacía sus viajes, ¿verdad?, este hombre también, este Wallace, ¿no? Y es interesante porque había contacto entre Darwin y Wallace, solo que este personaje histórico es menos conocido porque el que se popularizó fue Darwin, ¿sí? Este no tanto, pero resulta que Darwin en el año 1858 recibe una carta de Wallace donde Wallace le pregunta a Darwin para que Darwin le pueda responder. Él le escribe una carta y le dice: Darwin,
necesito una respuesta de parte tuya, porque yo sé que vos estás investigando, ¿sabés, no? Y entonces le pide Wallace que le responda qué le parece, cómo se producen las diferencias de las especies, mientras él hacía las observaciones, y él le dice que era por selección natural. O sea, la originalidad que Darwin había tenido, Wallace, sin ningún, salvo el contacto de saber que eran científicos, pero no de lo que Darwin había sistematizado por tantos años, investigado y postulado en su teoría, pero este hombre, este científico también lo está haciendo. Y él en el año 58 le escribe esa carta a Darwin para que le diga y le responda cómo es esto del origen de las especies, la diferencia de las especies, porque me parece que es por selección natural. La aptitud del más fuerte que prima sobre el más débil, y así van complejizándose. Cuando Darwin, de paso la carta está en internet, ¿no? Cuando Darwin ve la nota, ve la carta, ahora el miedo se convierte en orgullo. El miedo se convierte en orgullo. Y Darwin llega a la conclusión, ¿verdad?, que Wallace se le adelantaría. Que Wallace se le adelantaría en esto, que era novedoso. Dice, pero, sin saber lo que yo estaba haciendo o esto, ¿verdad? Este hombre llega a las mismas conclusiones y Darwin se sorprende de que este hombre también llegara a las mismas conclusiones que había llegado él. Y entonces, teniendo miedo de que este hombre, este científico Wallace, se le adelantara, va a ser en el año 1859, porque la carta la recibió en el 58, es en 1859 cuando finalmente se publica El origen de las especies por primera vez por selección natural. Yo les dije, ¿verdad?, que ese año, el año de la publicación, cuando se publican la cantidad de ejemplares que se publicaron de la obra de Darwin, se agotó el mismo día, ¿sí? Y entre el periodo de 1859 al año 1872, estamos hablando de 12, 13 años, ¿verdad?, se reimprimieron 6 ediciones del origen de las especies por selección natural. ¿Está bien? Así que fíjense cómo así se fue dando el proceso de la formación de la obra, esta obra tan tremenda y que ha impactado tanto el mundo científico actual y todo lo que tiene que ver con el origen de la vida en este planeta. ¿Está bien? Así que bueno, ahí es un poquitito lo que ocurrió. Ahora avancemos un poquito más en el tiempo, estamos en el siglo XIX. Vamos a avanzar, vimos algunos personajes. Wallace, interesante también, un segundo Darwin, que ustedes conocen. Ahora, entremos en el siglo XX, año 1900, ¿está bien? Siglo XX. Ya la teoría de la evolución, ya para el 72, 6 ediciones, se había diseminado muchísimo, ¿verdad?, el tratado de Darwin, y ya para el siglo XX, ustedes están ahí leyendo en la pantalla, se pierde toda autoridad en la Biblia. La Biblia, había iglesias, había gente religiosa, ¿verdad?, pero el avance científico, el avance de la obra de Darwin impactó tanto el mundo que para el siglo XX, ¿verdad?, la Biblia perdió totalmente autoridad, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones conflictivas, el origen del universo, el origen de la vida, ¿verdad?, en este planeta, ¿está bien? La Biblia pierde toda autoridad. Se elimina del pensamiento, sobre todo científico, lo sobrenatural, ¿sí? Se elimina lo sobrenatural. Se descarta a Dios, Se consulta a los científicos, Ahora los que son más consultados no son tanto los religiosos, no son los líderes religiosos, sino que a los que más se consultan es ¿a quién? A los científicos. Tengo acá, la ciencia tiene todo el poder en el siglo XX. Y fue un siglo, todos nacimos en el siglo XX, la gran mayoría, ¿verdad?, de los que estamos aquí presentes, fue un siglo, ¿verdad?, donde la expansión científica fue realmente notable, porque la ciencia tomó el control. La ciencia humana tomó el control de todo, ¿no? Y repito, lo sobrenatural, el descarte de Dios en la vida, bueno, fue tomando preponderancia. Hoy en día se respeta obviamente más la autoridad de la ciencia que de la Biblia, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Porque la iglesia, y hablo de la iglesia en general, los cristianos en general, ahora se adaptan a la ciencia para recuperar el poder.
Es durante el siglo XX, lo que vamos transitando del siglo XXI, ahora es donde la Iglesia se tiene que adaptar a la ciencia para recuperar el poder que perdió durante todo este siglo, ¿no? La evolución es a nivel mundial, pero va a ser en Estados Unidos donde se crea, a principios del siglo XIX, un movimiento en contra de todos los conceptos evolucionistas. Si bien la evolución se expandió, el tratado de Darwin, el método científico se expande a nivel global, a nivel universal en el planeta, pero fue a principios del siglo XIX donde en Estados Unidos se marca una tendencia totalmente en contra de la teoría evolucionista, ¿sí? Y ustedes saben que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo ¿qué pasa? Se resfría, ¿sí? Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría, ¿sí? Y es ahí donde hay un fuerte rechazo en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XIX, en contra de la evolución, ¿no? Una reacción en contra. Entonces vamos a llegar, ¿verdad?, a el siglo XX, esto del creacionismo versus evolucionismo o evolución, y ahí nosotros tenemos una franja de tiempo, ¿sí? Años 1925, año 1959. 2 años importantes que marcan 2 hitos, ¿verdad?, en esto de lo que tiene que ver con el creacionismo versus el evolucionismo, ¿sí? ¿Qué pasó en el año 1925 que marcó un punto importante, ¿no?, en lo que tiene que ver con este conflicto o el origen de este conflicto? Bueno, dijimos que en Estados Unidos fue donde ese país protestante, ¿verdad?, por excelencia, hay una reacción en contra y muy fuerte contra los conceptos evolucionistas y sobre todo contra la obra que Darwin había hecho, ¿sí? Sobre todo en las escuelas, en los sistemas educativos de los Estados Unidos. Tan fuerte fue la reacción y el rechazo, ¿verdad?, que se dictaron leyes en los diferentes estados para contrarrestar la ola de profesores científicos que avalaban la teoría de la evolución, ¿sí? Entonces se dictan leyes en contra de la enseñanza de la teoría de la evolución, ¿sí? Tengo por aquí, había que proteger la enseñanza de la creación, obviamente. Hay una lucha encarnizada entre grandes oradores, fueron años anteriores a 1925, repito, estas primeras 2 décadas, fueron años de lucha encarnizada entre grandes oradores, gente de influencia, políticos renombrados en Estados Unidos que hablaban acerca de conceptos del creacionismo, pero que eran políticos, eran personas de renombre, pero no eran en su mayoría científicos. Y esto es importante, ¿está bien? Eran grandes oradores, eran grandes expositores, ¿verdad?, que defendían a través de leyes, a través de los sistemas educativos, ¿verdad?, pero no eran científicos de rigor, pero defendían el creacionismo, ¿sí? Y eso fue un punto en contra, porque no eran científicos su gran mayoría, sino que eran eran elocuentes oradores, ¿verdad?, que hacían sus disertaciones. Eran discursos polémicos, ¿verdad?, que provocaban al público, y muchos de esos discursos eran sin contenido, sin base sólida científica. Tenías buena verborragia, tenías buena oratoria, ¿verdad?, tenías buena llegada al público, desafiabas al público, pero eran faltos de contenido muchas de esas disertaciones. Algunos resumen, finalmente eran palabrerías, ¿no?, las que se decían. Como siempre pasa con todo rasgo humano, la plata estaba de por medio, se ofrecían, ¿verdad?, grandes sumas de dinero a algunos de estos grandes oradores para que pudiesen defender, entre comillas, lo que tenía que ver con la palabra de Dios y el origen a través del creacionismo. Polémicas. Entonces podríamos resumir estos primeros años hasta el año 1925, donde lo que existió en los Estados Unidos fue la prepotencia o la preponderancia creacionista. Hubo prepotencia de parte del creacionismo, ¿está bien? A través de estos grandes oradores que hubo, ¿sí? La prepotencia creacionista fue importante, al punto tal que nosotros llegamos al año 1925 y ahí hay una prepotencia muy interesante, porque entonces se presenta una situación, se presenta un caso que llegó a la corte, fue de orden judicial,
Y se nota muy en claro, ¿verdad?, la prepotencia de los creacionistas, ¿sí? Inclusive abogados que hablaban de creación y de evolución en detrimento de una de la otra, ¿verdad? Y que en realidad no tenían una base sólida o habían investigado. Bueno, ¿qué pasó en el año 1925 en esta prepotencia creacionista? Donde había leyes que prohibían la educación de la evolución en las instituciones, en las escuelas. Bueno, había un profesor que era un profesor de biología. Ese profesor, ahí ustedes tienen, Scopes, ¿no? Allí está, el caso Scopes, muy conocido, muy famoso en los Estados Unidos, fue en el año 1925. Ustedes tienen la fotografía, parece más grande, pero era bastante joven, este profesor de biología, ¿sí? Era un profesor de biología, de ciencia. Él enseñaba en el estado de Tennessee, en una escuela, y se sabía de que él, a pesar de que se había dictado una ley, que ahora la vamos a ver, está aquí mencionada en una de las diapos, había una ley que prohibía la enseñanza de la evolución. Este hombre no hizo caso a la ley que el Estado había dicho y se lo agarra infraganti enseñando conceptos evolucionistas a partir del Tratado del Origen de las Especies de Darwin, ¿está bien? Entonces a él se lo pesca enseñando en el aula. Cuenta la historia que 2 policías llegaron a la institución, entran en el aula, se ponen en la parte de atrás y escuchan, Scopes ve, ¿verdad?, la policía allí. Cuando él termina la clase, obviamente a él lo arrestan y lo llevan, ¿verdad?, arrestado por haber enseñado algo que estaba en contra de la ley del Estado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, arrestado el profesor, es llevado a juicio, ¿sí? Y entonces en ese juicio los creacionistas aprovecharon la situación y fue un discurso para toda la humanidad. Lo que pasó en ese caso, y ustedes ahora les voy a dar una referencia, lo pueden buscar en internet, hay una película, se hicieron varias películas de este caso, ¿verdad? Pero los creacionistas creyeron aprovechar esto para dar un discurso a toda la humanidad, porque imagínense, ¿verdad?, que la evolución ya estaba diseminada en todo el planeta, y entonces se celebra un juicio y fue un discurso para toda la humanidad. Bueno, ahí estaba el profesor Scopes, ¿no? Ahí estaba el profesor. El juicio Scopes fue un sonado caso legal en los Estados Unidos, lean conmigo. Se puso a prueba la ley Butler, ¿se lee? A ver, profesoras de inglés, ¿puede ser? La ley Butler, ¿sí?, que establecía que era ilegal en todo establecimiento educativo del estado de Tennessee la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia, y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores. El caso se constituyó en un punto crítico en la controversia entre la evolución y la creación en los Estados Unidos. John Scopes, un profesor de escuela secundaria, fue acusado el 5 de mayo del año 1925 de enseñar la evolución utilizando un capítulo de un libro de texto que estaba basado en ideas inspiradas en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, como le dije. El juicio enfrentó a 2 grandes abogados, los más brillantes de la época. Por una parte, William Bryan, miembro del Congreso, ex secretario de Estado, 3 veces candidato presidencial, estuvo a cargo de la fiscalía, es el que acusaba al profesor, ¿sí? Y la acusación, mientras que el destacado abogado en litigaciones, Clarence Darrow, dirigió la defensa. Este juicio famoso alcanzó amplia difusión mediante la obra de teatro Heredarás el viento. Esa película ustedes la tienen en internet, Heredarás el viento. Está basada obviamente en el caso Scopes, ¿sí?, de esa obra de teatro del año 1955, inspirada en el juicio. Después hubo una película en el año 1960 y versiones de las películas en televisión, 65, 88 y la última en el año 1999. El acusador y testigo principal fue el fundamentalista Bryan, este abogado que fue candidato presidencial, ¿no?, quien acusaba como fiscal, ¿verdad?, de lo que Scopes estaba haciendo como profesor. Cuando el abogado defensor del profesor Darrow lo interroga, Bryan tuvo que aceptar que no se podía interpretar el relato bíblico de la creación en 6 días como si se tratara en días de 24 horas, sino como periodos indeterminados de tiempo. Darrow
demostró ante la opinión pública el desvarío de una interpretación literal de la Biblia y la necesidad de enseñar en las escuelas las teorías científicas. Aunque el juez condenó al profesor Scope a pagar $100 de multa, el juicio desprestigió inmensamente a Bryan y al fundamentalismo religioso. Y fue un triunfo para Scope como maestro, pues lo que enseñaba a unos pocos alumnos pudo enseñarlo a todo el país y al mundo. Y fíjense, dice allí, Bryan murió poco después. Bryan, este abogado, exsecretario de Estado, presidencial 3 veces, sufría de diabetes. El disgusto fue tan grande, si bien el juez aprobó, o sea, él era el fiscal y aprueba, condena al profesor, fue tan grande. Si alguien le puede decir que por favor cierren la canilla, yo le agradezco. A ver si me ayudan ahí, porque si no, gracias. El bautisterio lo necesito mañana, no ahora. Gracias. Porque si no el ruido es ensordecedor. Les decía que Bryan, este abogado, sufría de diabetes y fue tan grande el disgusto que 3 días después de la sentencia del juicio él murió. Él murió, ¿no? Bueno, les voy a dar para que ustedes puedan conocer a estos personajes. Ahí está el abogado defensor, Clarence Darrow, ¿verdad? Hasta la miradita de pícaro y de sagaz. Cuando ustedes vean, si no vieron esta película de Heredarás el viento, no es ¿no? Pero allí está los argumentos, cómo él argumenta ante el otro, que era un político, tenía una verborragia, tenía una oratoria muy impresionante. Pero lo interesante es que Darrow se fue preparado. Darrow se fue preparado al juicio. El otro era un creacionista, defensor del creacionismo, pero no estaba preparado. Y este hombre, muy sagaz, uno de los, lo que tenían que ver con la abogacía y resolver litigaciones, era el más renombrado en aquellos años en Estados Unidos. Este hombre se fue preparado acerca de cómo tenía que argumentar, ¿está bien? O sea, fue con base sólida, estudió, vio, analizó acerca de lo que Darwin había escrito y todo esto, ¿no? Este es el otro personaje, ahí lo tienen a Bryan. Este es el que murió 3 días después del juicio. Su diabetes se habrá ido a las nubes, ¿verdad? Y él muere, ¿verdad?, por todo el disgusto que le llevó todo esto, porque fue tal el desprestigio, a pesar de que el caso lo había ganado, ¿verdad?, el juicio lo había ganado, sin embargo quedó muy, pero muy desprestigiado. ¿Por qué? Porque para ese juicio, hermanos, jóvenes, amigos, se invitó a la prensa, a la radio. Los evolucionistas se dieron cuenta que todo lo que hacían estos creacionistas era pura palabrería. Y el abogado, como le decía Clarence Darrow, se preparó. Él fue preparado para esto, ¿no? La casa creacionista cayó. El año 1925 para la casa creacionista, para los defensores del creacionismo fue un impacto tan grande, ¿verdad?, que cayó en desprestigio. Y entonces, a partir de este año, resurge el evolucionismo con mucho más fuerza y mucho más poderío. Las leyes se modificaron en varios estados de los Estados Unidos y obviamente Scope, el profesor, a pesar de no haber ganado el juicio, pero finalmente sí lo ganó porque, bueno, trascendió todo y en definitiva o de manera indirecta sí fue importante lo que se logró en ese juicio, ¿está bien? Pero fíjense, queridos hermanos, que nosotros tenemos ahora entre el año, este juicio famoso, hasta el año 1959 tenemos una brecha de tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasó entre el año 1925 y el año 1959? Bueno, después del juicio de Scope al profesor, hubo un replanteamiento. Entre esos años hubo un replanteamiento, porque fue tal el gancho de izquierda que le dieron a los creacionistas, fue tan fuerte que los hicieron caer, que entonces todos los creacionistas se tuvieron que replantear en serio ciertas cosas, ¿sí? Hubo un replanteo de cómo se venía analizando las cosas que tenían que ver con la naturaleza, con la ciencia, ¿verdad?, y todo el origen del universo y de la vida en este mundo. Un replanteamiento. El interrogante era, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Es decir, lo que antes era prepotencia, lo que antes era orgullo creacionista, ahora vamos a agachar la cabeza, ¿verdad? Porque no tenemos un rigor científico en lo que estamos sosteniendo desde el punto de vista de la Biblia,
vamos a agachar la cabeza, vamos a hacer un replanteamiento, en qué nos equivocamos. Hubo una reflexión, por qué esto había salido mal, ¿sí? Y llegaron a la conclusión que, por un lado, se dijeron, no conocemos la Biblia bien, no conocemos la Biblia bien, solo la conocemos superficialmente, la conocemos superficialmente. Hermanos, jóvenes, amigos, ¿les suena? Estamos hablando de ciencia y religión, ¿no? Pero ¿les suena esto de que conozco la Biblia superficialmente? No la conozco en realidad como la tendría que conocer. ¿Saben? Nos puede pasar lo que pasó durante esos años. Si nosotros conocemos, y trayendo una lección espiritual, solo conocemos a Dios de oídas. Lo conocemos de apenitas. Un toquecito de la Biblia para calmar la conciencia. Una de las cosas que llegaron los creacionistas es a decir, nosotros reconocer que no conocemos la Biblia bien, solo la conocemos superficialmente. Es interesante porque no había ningún solo científico creacionista. No había científicos creacionistas. Solo eran políticos, solo eran buenos oradores, solo eran abogados. Pero no había científicos creacionistas. Había un desconocimiento total de la naturaleza. Es decir, que estos años le permitieron a todo el mundo creacionista, a todos los que defendían el texto bíblico, hacer un replanteo sincero de dónde estábamos parados. Entonces, a partir de ese desconocimiento, a partir de esa superficialidad, entonces empezaron los creacionistas a reorganizarse, ¿sí? Nace lo que ustedes están viendo en pantalla, el creacionismo científico. Nace en esos años, se le empieza a dar forma, en la reorganización, nace, dentro de estas mentes que también eran brillantes, el creacionismo científico, ¿sí? Darle a lo que la Biblia dice carácter científico, serio. Por ejemplo, en distintos campos como la biología, las ciencias naturales. Lo que antes era pura palabrería y oratoria, ahora tendría ¿qué cosa? Rigor científico, ¿no? Se empezaron a hacer trabajos más serios, trabajos de rigor, se reorganiza, hay fundamentación científica. Bueno, una de las ciencias que ayudó muchísimo durante todos estos años fue la arqueología, que ya hemos visto una serie. Había proyectos de investigación científica, ¿verdad? La búsqueda concreta de hechos, encontrar pruebas que respaldasen las declaraciones bíblicas, ¿verdad? Y entonces encontrar pruebas que confirmasen el relato bíblico. Por eso surge el creacionismo científico. Y entonces uno de los últimos personajes que quiero mencionarles en esta noche es Julian Huxley, ¿verdad? 1887 a 1975, el año en que nací. Ahí murió Huxley, ¿no? ¿Quién era este? Bueno, este era un biólogo, un naturalista muy renombrado, muy conocido. Y fíjense que yo les dije, ¿no? El año 1925 marcó un hito, porque lo que pasó en ese juicio, Estados Unidos ¿cómo es que les dije? ¿Estados Unidos se resfrió? No, estornudó. Y el mundo, ¿verdad? El mundo se resfrió, ¿está bien? Bueno, lo que pasó en 1925 resonó en todo el mundo. Durante ese tiempo está todo este replanteo, surge el creacionismo científico, y entonces nos encontramos en el año 1959. ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué pasó en ese año? Se cumple el centenario de la primera publicación en 1859, ¿de qué? Del origen de las especies. Se cumple 100 años, año 1959. ¿Qué hacen los evolucionistas? ¿Qué hacen los evolucionistas? En la ciudad de Chicago se hace una gran concentración de pensadores científicos evolucionistas. Este fue uno de los grandes oradores, Huxley, ¿está bien? Científico, naturalista, biólogo, ¿verdad? Que va a tener un discurso, ¿verdad?, para poner en lo más fuerte todo lo que tiene que ver con los conceptos evolucionistas. El discurso de Huxley fue un discurso triunfalista en ese año, donde se cumplía el centenario, se celebra, ¿verdad?, el centenario de los 100 años del origen de las especies. Dijo Huxley, fíjense el atrevimiento de este hombre, dice, el hombre no necesitará
recurrir más a explicaciones sobrenaturales dentro de su discurso triunfalista, al cumplirse los 100 años de la evolución. Dice, el hombre no necesitará recurrir más a explicaciones sobrenaturales para explicar la naturaleza. Dios, dijo Huxley, no creó al hombre, sino al revés. La religión es fruto de la evolución, ¿sí? Obviamente fue atacada la evolución deísta, que también por esos años estaba fuerte. Tuvo un impacto importante, obviamente, en los Estados Unidos. Y entonces, ahí nos encontramos. De paso, en esa conmemoración, se atacó muy fuerte, los oradores evolucionistas atacaron muy fuerte al creacionismo científico. Atacaron muy fuerte al creacionismo científico, que venía desde el año 1925 formándose, replanteándose y surgiendo, ¿está bien? Y fue en el centenario, donde Huxley fue uno de los grandes oradores, donde se atacó muy fuerte al creacionismo científico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces desde 1959 hasta la actualidad? Y ya llegamos al final de todo esto, lo que tiene que ver con el origen del conflicto entre la ciencia y la religión. ¿Qué pasó después de ese gran discurso, de esos grandes discursos donde la evolución tuvo una cuestión triunfalista, ¿verdad? Donde el creacionismo venía replanteándose ciertas cosas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el creacionismo? Bueno, comenzaron a crearse ciertas organizaciones dándole mucho más forma al creacionismo científico. Un año antes del año 1959, año 1958, esa sigla, el GRI, ¿verdad?, es muy conocido dentro del ámbito de los adventistas, porque los adventistas que ya veníamos, ¿verdad?, como movimiento, obviamente también nos interesaba, sobre todo en Estados Unidos, se crea el GRI. ¿Qué fue el GRI? Bueno, por sus siglas en inglés, el Instituto de Investigación de Geociencia. Dentro del ámbito adventista nosotros tenemos, allí en la Universidad Adventista del Plata, una sede, hay varias sedes del GRI que surge en Estados Unidos como pedido de la Asociación General que se creara un instituto científico para todo lo que tenía que ver con la explicación científica de cuestiones creacionistas. Se crea el GRI, el Instituto de Investigación de Geociencia. Este es un instituto a nivel denominacional. Allí hay hubo grandes pensadores, grandes científicos, lo hay en la actualidad, ¿verdad? Uno de los que formó parte del GRI, forma parte del GRI, fue quien a mí me dio la materia de ciencia y religión, la cual yo estoy compartiendo con ustedes en estas tardes, que es el profesor, una tremenda eminencia, un biólogo que alguno de ustedes lo ha conocido, el profesor Antonio Cremades, un pensador, una claridad de mente, con sustento científico increíble. Bueno, él, como tantos otros, forman parte del GRI, RACI, bueno, en fin, hay un montón de gente estudiosa, preparada, que forma parte de este instituto, que repito, es denominacional. En 1963, ¿verdad?, se crea el SRS, que sus siglas en inglés sería la Sociedad de Investigación de la Creación, por sus siglas en inglés, Sociedad de Investigación de la Creación. Esta la conforman científicos interdenominacionales. También gente del GRI adventista forma parte de esta Sociedad de Investigación de la Creación, porque es interdenominacional, nuclea varias iglesias, ¿sí? También en ese año, el 63, se crea la asociación, la que sigue, la Asociación, por sus siglas en inglés, de Ciencia de la Biblia, ¿sí? También es interdenominacional, interconfesional. Allí también la iglesia, con científicos y teólogos, participa de esta asociación para el estudio creacionista y de la ciencia. Y en el año 1972 también se crea el SRI. Esto es una institución de origen evangélico con sede en San Diego, Estados Unidos, y es el Instituto sobre la Investigación de la Creación. Y sobre todo, el CRI se dedica más que nada a la divulgación. Quizás los otros se dedican más a la investigación, pero el SRI, que es de origen evangélico, pero también es interconfesional, se dedica mucho a la divulgación de lo que se investiga, ¿sí?
La sede está en San Diego y en la actualidad es uno de los más importantes en el mundo cristiano, ¿no? Es muy reconocido, obviamente, tiene un rigor y un carácter científico, el SRI, muy importante, reconocido a nivel mundial e internacional. ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, cada vez se trabaja mejor, todos estos institutos, todos los científicos, todos los profesionales de la ciencia, ¿verdad? Cada vez trabajan mejor, charlas públicas, la difusión a través de televisión, radio, internet, las investigaciones obviamente en la actualidad son cada vez más serias, las ciencias obviamente han ido avanzando a tal punto, han evolucionado de tal manera, permítanme utilizar esa expresión, al punto tal que inclusive las ciencias investigativas, ciencias empíricas, han ayudado a corroborar el relato bíblico. O sea que ya no nos encontramos con personas que allá al comienzo no tenían ningún fundamento científico, sino que se ha ido perfeccionando un poquitito más todo esto que tiene que ver con, darle un carácter más serio a la investigación. Así que así nos encontramos. Déjenme decirles algo. Hay que tener ciertos cuidados. Gracias a Dios como adventistas también nosotros nos mantenemos una línea. Pero yo les dije que lamentablemente la Iglesia también se ha ido adaptando al poder que hoy tiene la ciencia. Y no dudo de que estos, si bien son grandes institutos, ¿verdad?, también haya algunas cuestiones de adaptación. No lo sé porque tampoco yo me he metido en estas cuestiones, o pensadores individuales. Hoy todos conocemos, ¿verdad?, cómo se adapta el relato bíblico para hacerlo encajar con la ciencia. En ese sentido, nuestro instituto de investigación, ¿verdad?, realmente es muy bueno y mantenemos una línea demarcatoria, ¿no? La revista esta que algunos de ustedes reciben, o los jóvenes, los universitarios, ¿no? Ciencia de los Orígenes se llama, la que es nuestra, Ciencia de los Orígenes, que es muy buena. Bueno, aquellos que la tienen o que la pueden bajar de internet saben de lo que se publica allí y es excelente, ¿no? Pero bueno, hay que tener ciertos cuidados, si bien así estamos en la actualidad, obviamente muchas iglesias o muchos pensadores o científicos cristianos, creacionistas, a veces han adaptado, ¿verdad?, lo que el relato bíblico dice para no perder prestigio y adaptarse un poco al poder que la ciencia tiene hoy. Así es, hermanos, un poco el resumen de este conflicto, ¿no? Creo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchísimo, gracias a Dios, y ahora lo digo como iglesia, que Dios haya y siga levantando realmente grandes hombres de ciencia, los cuales han aportado a la iglesia y han aportado a este mensaje de salvación y a este mensaje angélico, el poder que tiene el Dios creador, ¿no? Seguramente hasta el final de los días esto va a seguir, las tensiones van a seguir, por eso les decía que vamos a comenzar a ver dentro de 15 días todo lo que tiene que ver con la crítica al texto bíblico. Vamos a ver algunos casos puntuales, creación, diluvio, registro fósil, dinosaurios, como para poder entender algunas cuestiones que la ciencia da su respuesta a través de los conceptos evolucionistas, pero que nosotros con carácter científico, desde el punto de vista creacionista, también le podemos dar una respuesta. Así que en eso nos vamos a embarcar, ¿está bien? Utilizando el pizarrón, la pantalla, vamos a ver algunas cuestiones de creación, vamos a ver algunas cuestiones del diluvio, registro fósil, y bueno, por allí estaremos después cerrando la serie. Déjenme terminar simplemente, ya estamos prácticamente en la hora, con un texto bíblico para irnos a casa con la palabra de Dios en el corazón. Les decía al comienzo, ¿verdad?, citando Juan 5:39, dijo Jesús: escudriñad las Escrituras porque en ellas pensáis que tener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y como aquellos grandes hombres en el pasado, ¿verdad?, fueron hombres que viendo la naturaleza se acercaron al registro bíblico para poder comprender mejor al Dios de la naturaleza, como estos grandes creacionistas que tuvieron que replantearse que en realidad no conocían la Biblia como realmente la hubieran reconocido, tuvieron que hacer un mea culpa y replantearse ciertas cosas para traernos a la situación actual, una situación mucho más seria y poder dar argumentos sólidos a quienes sostienen otra posición. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas,
las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Hermanos, cuando veamos la crítica bíblica a cuestiones o a eventos que la Biblia registra, yo les decía la semana pasada que un científico, una mentalidad científica hoy, te puede aceptar, puede haber cosas que la ciencia moderna puede explicar, hay otras que no van a explicar y no la va a explicar la ciencia porque es una cuestión de fe. Y un científico sincero, genuino, te acepta que vos reconozcas que hay cuestiones que entran en el ámbito de la fe, pero no acepta que les cuentes ciencia ficción, porque es científico. No le cuentes ciencia ficción, no le des palabrería, dale argumentos sólidos. Y si esos argumentos sólidos pueden tener una corroboración científica, bienvenido sea. Si entran en el ámbito de la fe, el científico serio y que tiene un corazón dispuesto y abierto, como nosotros como creacionistas lo tenemos, va a reconocer que es una cuestión de fe. Pero nosotros creemos que lo que existe por Cristo y por medio de Él y para Él, ¿sí? Sean cosas que son visibles o sean cosas que son invisibles. Y cosas que ni siquiera, aún en este mundo, podremos descubrir. Porque ni siquiera tuvimos la posibilidad, como les decía en la primera presentación, de explorar todo el universo para ver si Dios existe. Ellos tampoco lo pudieron hacer. Tanto ellos como nosotros necesitamos de fe para creer en el origen de la especie. Porque para creer en el relato de la creación tengo que tener fe, pero para creer en el relato de la evolución también tengo que tener fe, porque todavía el eslabón perdido no lo encontraron. Si bien explican diferencias, pero el eslabón perdido todavía no lo han encontrado, ¿sí? Entonces, sean cosas visibles o invisibles, nosotros creemos por una cuestión de fe que fueron creadas por Cristo, por medio de Él y para Él. Y entonces el último texto, que está allí también en Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dice, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. Hermano, querido joven, querido amigo, es en Cristo, por medio de todas las cosas creadas, existen por Él y para Él. Dice, también en Él está toda la sabiduría y el conocimiento. Por eso la invitación y la apelación en esta noche es, conozcamos cada vez más y mejor a quién, al que es la fuente de toda sabiduría, al que es la fuente de todo conocimiento, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vuelvo al texto del principio. Ustedes escudriñan, investigan las Escrituras. ¿Ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuanto más te acerques a la palabra de Dios, más vas a conocer la sabiduría, más vas a conocer el conocimiento de ese amoroso Dios que creó todas las cosas, que un día cayeron en desgracia, pero que vino a salvarla y a rescatarla. Ese es mi mensaje, esa es mi motivación, eso es lo que dejo en el corazón en esta noche para vos, para que durante el transcurso de esta semana te puedas acercar al registro de la Biblia, a la palabra de Dios, no de manera superficial, sino ahondando cada vez más profundo para conocer mejor a tu Salvador y Señor Jesucristo. Él te va a dar la sabiduría y el conocimiento que necesitas. Dicho esto, quiero terminar con una oración, dejando esto como una motivación para salir de aquí, regocijados en la palabra de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar, nos ponemos de pie y que el Señor nos bendiga en poder, con sabiduría, con mansedumbre, siempre dar respuesta a aquellos quienes la solicitan de nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por haber compartido esta hora, gracias por conocer, Señor, cómo todo este conflicto comenzó, pero que sabemos, Señor, que Tú estás en el control de todas las cosas. Que podamos con humildad y mansedumbre saber dar respuestas en su debido momento. Para eso necesitamos información, necesitamos seriedad, investigación. Necesitamos, Señor, saber que hay cosas que entran en el ámbito de la ciencia y hay cosas que entran en el ámbito de la fe. Ayúdanos a reconocer nuestra situación actual, ayúdanos a reconocer cómo estamos delante de Ti, ayúdanos a reconocer cómo está nuestro contacto contigo, nuestro contacto con la palabra de Dios. Ayúdanos a amarte más, a amar tu palabra, a conocer más de la gran sabiduría y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Querido Dios, que al salir de aquí, habiendo entrado para adorar, podamos salir, Señor, para servir, y servir porque hemos tenido un contacto, tendremos un contacto personal durante todos los días de esta semana contigo en primer lugar.
que cada mañana al despertar, lo primero que haga nuestra vida es buscarte a ti para enfrentar todo lo que el día nos depare. Querido Dios, lo hacemos comprometido una vez más contigo, tomamos esta decisión y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, jóvenes, amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere.